Esa travesía o ese viaje del héroe que todos los seres humanos solemos emprender está siendo nuestra alma que está pidiendo a gritos ser vista. Yesenia es financiera de formación, desempeñándose como directora en áreas financiera y comercial. Desde hace 10 años inició un camino de transformación que la llevó a formarse como maestra de meditación, facilitadora de crianza en disciplina positiva y máster en bioneuroemoción. Vivía atrapada en un personaje llena de enojo, de culpa, de victimización, pero a la misma vez se profundiza mi deseo de cambiar, de no seguirme haciendo daño, ni de hacerle daño a mi esposo y mucho menos ahora a mi hija. Fue en ese momento en donde empieza ese quiebre y ese inicio de mi travesía. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alicia García y tengo el gusto de darte la bienvenida a este episodio de Las Travesías del Alma. En esta ocasión contaremos con la presencia de Yesenia Castañeda, quien nos vendrá a hablar sobre cómo sanar las relaciones familiares. Yesenia es fundadora de Raíces, Escuela de Conciencia, un espacio de transformación interior para mujeres que quieren sanar la relación consigo mismas y con su familia. Y también es creadora del podcast Relaciones que Transforman. Actualmente acompaña a mujeres que tienen dificultades en las relaciones de familia, conflictos en la pareja, dificultades en la crianza e incluso en la relación con sus padres, ayudándolas a convertir cada conflicto en un camino de autoconocimiento para lograr salir del bucle de emociones de enojo, culpa y sufrimiento y puedan construir relaciones saludables en su familia sin cambiar a nadie, sino trabajando en ellas mismas. También ha complementado con estudios como un curso de milagros y el método The Work de Byron Katie. Es una apasionada de la conciencia, el autoconocimiento y la neurociencia. Hola Yesenia, bienvenida. Gracias por estar aquí. Y para iniciar este viaje, me encantaría que nos pudieras compartir un poco de cuáles han sido las travesías de tu vida más significativas o que te han marcado un punto de quiebre en donde tú hayas tomado unas decisiones súper importantes para ti. Claro que sí, Alicia, pero antes déjame darte las gracias por invitarme a tu podcast Travesías del Alma. Además que es un nombre que me encanta porque justamente esa travesía o ese viaje del héroe todos los seres humanos solemos emprender, casi siempre parte o nace a través de conflictos o situaciones difíciles que la mayoría de las veces nos preguntamos por qué nos pasa, maldecimos, nos quejamos, pero en realidad está siendo nuestra alma que está pidiendo a gritos ser vista. Y en mi opinión, la puerta para iniciar esa travesía está en cambiar el por qué a mí en para qué a mí. Y eso es justamente lo que quiero contarte, Alicia. Esa travesía de mi alma inicia aproximadamente un poco más de 10 años. Yo vivía en ese tiempo, hasta ese tiempo vivía atrapada en un personaje llena de enojo, de culpa, de victimización. Y yo no quería seguir sintiéndome así y me frustraba mucho porque no sabía cómo salir de ese bucle de rabia, culpa y sufrimiento, rabia, culpa y sufrimiento. Yo en ese tiempo ya vivía con mi esposo, con quien tenía frecuentes discusiones y cada vez que discutíamos yo me quería separar. O sea, para mí era imposible manejar mis emociones, sentía mucha rabia, entonces mi primer deseo era separémonos y eran por cosas muy insignificantes. Yo sentía que él todo lo hacía mal, que el problema era de él, aunque yo internamente sabía que algo había en mí, como que mi interés era que la culpa no estuviera acá, sino en él. Entonces siempre me sentía víctima y sentía que él era el problema era él. Y justo en ese tiempo es cuando pues nace mi hija y producto del estrés del embarazo, de la rutina, de todo lo que empieza en la maternidad, pues mi reactividad se agudiza, pero a la misma vez se profundiza mi deseo de cambiar, de no seguirme haciendo daño, ni de hacerle daño a mi esposo y mucho menos ahora a mi hija. Y menos quería que mi hija quizás aprendiera esos patrones que yo estaba teniendo y los replicara posteriormente en ella. Entonces, creo que ese fue como un quiebre, como un momento en donde, en donde como que uno dice, ya no más. Entonces, producto de que eso empieza a pasar allí, entonces, pues empieza un camino de búsqueda.
quería ser distinta para ella y distinta para mi hogar. Y empecé a buscar respuestas y alivio en la religión, en la psicología, en New Age, pero yo sentía que ninguno de esos caminos era sostenible. De hecho, yo sentía que si en algún momento yo me desaferraba de prácticas o de rutinas, como que yo volvía y caía en los mismos patrones. Entonces no era algo que para mí estuviese siendo como sostenible. Entonces llegó un momento en el que el hacer las prácticas que en teoría era para que me trajeran bienestar, fueron motivo ahora de mi enojo porque como a veces no tenía tiempo por la crianza, entonces ahora el enojo era porque no podía hacer las prácticas porque no tenía el tiempo para hacerla. Entonces me frustraba muchísimo y me daba muchísimo miedo volver a caer en esos patrones de reactividad por no hacer mis prácticas. Entonces, durante esa búsqueda, pues estuve leyendo libros, escuchando podcasts, y fue ahí cuando la primera herramienta con la que yo me encontré que empezó a tener cambios reales en mí fue la meditación. Y a mí me encantó tanto esta herramienta que incluso me certifiqué como maestra de meditación de la Escuela de Mujer Holística. Y allí encontré una herramienta para acallar mi mente, para silenciar el ruido permanente y empezar a darme cuenta de mis pensamientos, que hasta ese momento en piloto automático uno piensa que uno es los pensamientos. Entonces la meditación me permitió empezar a darme cuenta de que los pensamientos era algo que ocurría en mi mente. Entonces la meditación para mí desde ese momento se volvió algo, una práctica innegociable para mí. Y después en ese camino de búsqueda apareció un curso de milagros, que es un programa de estudios autodidacta para deshacer el personaje, el ego, que hemos construido a lo Ujú. largo de nuestra infancia y nuestra niñez, perdón, y nuestra adolescencia. Todo ese personaje que se va construyendo ahí nos va llenando de miedos, de juicios, de creencias que nos limitan. Entonces el curso de milagros es un curso, es un programa de estudios que nos invita o nos enseña a deshacer ese personaje. Y ese curso para mí duró año y medio entre lectura y hacer todos los ejercicios durante 365 días. Justo Y te ahí iba a fue en donde, preguntar, perdona. ¿en qué o sea, como para profundizar un poquito en esta travesía del curso de milagros, ¿en qué consiste el programa? O sea, dices que es como para deshacer el ego que construimos en la niñez y en la adolescencia, pero como que ¿cuál es la base detrás? Yo en algún momento de la vida escuché que tenía que ver un poco con desarticular, por decirlo así, nuestro sistema de creencias o algo así, o no va Sí, por ahí. así es. Ese es un libro que tiene una parte que es una lectura para comprender de qué trata y ejercicios, un ejercicio diario durante 365 días en donde el objetivo final no es aprender algo, sino desaprender el sistema de pensamiento egoico Ok, en donde defendemos un personaje, en donde defiendes tener la razón, en donde te aferras a un juicio, en donde te aferras a la culpa. Ese sistema de pensamiento de culpa, de victimización, de juicio, es el sistema de pensamiento del ego. El curso de milagros enseña a deshacer ese sistema de pensamiento para que el sistema de pensamiento cada vez esté más alineado con el de la fuente, con el de Dios, con el del Espíritu Santo, como llama el curso de milagros. Entonces, para mí ok, esa práctica fue un antes y un después. Es decir, ya venía yo con la meditación y para mí era como un flujo, el flujo sutil de la vida que te va llevando para que luego ujú. tú unas todos los puntos. Entonces, mi travesía tiene eso ahora que yo uno todos los puntos, todo lo que ha venido pasando, ya al final de mi historia te vas a poder ir dando cuenta cómo se van uniendo. Y allí con este programa que duró un año y medio, como te digo, es autodidacta, es tú lo haces. Yo recuerdo que cuando lo hacía, yo decía, no, yo esto lo voy a dejar por ahí a los 3 meses, o yo esto lo voy a dejar. Siempre pensaba que yo iba a dejar de hacer eso. Nunca dejé de hacer mis ejercicios durante año y medio. Mi lectura y mi ejercicio era un compromiso, era como que un compromiso que mi alma tenía con eso. Creo que el libro me llamó a mí.
allí empezó realmente la transformación de mi pensamiento de culpabilizarme a mí misma, hacia los demás, me llevó hacia el perdón, hacia la compasión. Entonces allí ya empezó como mi sistema de pensamiento egoico como a aflojarse un poco, le llamo yo. Pero pues seguían ocurriendo situaciones, pero cada vez yo tenía más posibilidades de regular, de saber qué es un pensamiento, de saber qué es el ego el que está actuando allí. Y poco a poco eso iba haciendo como una transformación en mí. Luego, y con el ánimo de tener más herramientas para criar a mi hija, porque yo decía, no, yo no quiero criarla de una forma distinta a la que yo fui criada, a la que veo que hemos sido criadas todas las generaciones que hoy en día nos hacen estar en donde estamos. Entonces empezó un interés mío y yo estudié disciplina positiva. Me encantó lo que aprendí allí, la forma en la que como padres vemos la crianza como un rol, como una responsabilidad, más allá del ego de que soy papá y mamá y estoy orgulloso de mis hijos, es una responsabilidad con la vida, con el universo, porque en la primera infancia es en donde se configura nuestro sistema de pensamiento con el que vamos a operar en nuestro futuro, nuestro adulto. Entonces, Ujú. si no cuidamos lo que escribimos en el disco durante esa etapa, pues vamos a seguir perpetuando ese sistema de pensamiento que hoy día nos tiene en la sociedad en que nos tiene. Entonces yo empecé a entender que si no hacemos un trabajo ahí importante, va a ser muy difícil cambiar la sociedad. ¿Sí? Entonces para mí se convirtió como en la sociedad se cambia acá. Y yo dije, ahí me certifiqué como facilitadora de padres en disciplina positiva y empecé a dar talleres esporádicamente. Yo seguía, mientras pasaba todo esto que te digo, estoy trabajando en una organización, en el corporativo, y yo incluso en el corporativo me dieron la oportunidad de hacer talleres de disciplina positiva como un programa de escuela de padres. Entonces allí empecé a dar estos talleres de disciplina positiva y cada vez me iba enamorando más de ese tema. Para profundizar un poquito más en el tema de disciplina positiva, ¿en qué consiste o de qué va? Claro, O sea, ya sé la disciplina sí. positiva es un sistema o digamos como herramientas de crianza que están basadas Ajá. en tener un equilibrio entre la firmeza y la amabilidad, en donde el castigo, tanto físico como emocional, no son las herramientas o no tienen cabida, pero sin que eso no signifique que tú no pongas límites y orientación a tu hijo. Entonces, te invita a hacer, sí, a que haya un equilibrio entre el amor, hablar, entender, empatizar, pero ser firme a la vez. Entonces, Ok. para eso necesitamos ser entrenados los adultos, porque los adultos Ujú. fuimos criados o en un sistema autoritario en donde se hace Sí. porque yo digo y punto, o quizás en un ambiente en donde fueron tan estrictos con nosotros mismos que al contrario, no queremos repetir eso y nos volvemos del otro lado, demasiado permisivos. Que Entonces, es un poco lo que a estas generaciones que somos papás, pues, de jóvenes, ¿cómo se llama la generación después de de los millennials? Los centennials y las nuevas generaciones. Estamos como en el impasse, como que somos los que nos tocó ir a revisar y sanar, por decirlo así, lo que nos hicieron nuestros papás o todo lo que traíamos detrás y impactar de alguna manera positiva para hacerlo diferente a nuestras futuras generaciones, ¿no? Un así es, poco Alicia. Yo siento que la generación de padres que hay actualmente es una generación de transición, ujú, ujú. porque es venir, o sea, nosotros estamos criando, aprendiendo a criar de una manera muy distinta a la que fuimos criados. No tenemos un antecedente de eso, pero lo estamos creando. Entonces, esa transición va a hacer que entre más padres, más familias puedan involucrar este estilo de crianza en nuestros hijos y entender la responsabilidad social que tenemos como padres, porque a veces el rol se vuelve un poco más como de mi hijo, mi orgullo, es mi ego hablando a través de mi hijo y se nos olvida la responsabilidad que tenemos con el universo, con el mundo, de estar entrenando un ser humano para estar en la sociedad. Claro, estarlo acompañando, desarrollando de la mejor manera posible. Exacto. Entonces, esta disciplina positiva es como reeducar a los padres actuales para que
pues como tal para tener un mundo mejor y mejores seres Así humanos. es, por Crear, supuesto. crear mejores seres humanos. Ok. De hecho, para ser una mejor versión, nosotros como padres tenemos que volver a ser hijos, reescribir nuestra historia de hijos y ahora sí vengo a ser padre. Ok, ok. Allí empecé a atar muchos cabos, Alicia, porque me daba cuenta precisamente que para ser mejores padres no era cuestión solamente de aplicar herramientas, de saber frases que decir en los momentos de conflicto, sino que había que ir más atrás para poder estar regulada y poderle hablar a mi hijo, conectar con mi hijo, orientarlo, tenía que limpiar mi lente. Y para poder limpiar mi lente, tengo que limpiar mi historia, limpiar la percepción que tengo de cómo veo a mi hijo. Entonces, la mayoría de las veces cuando vemos a nuestros hijos y algo nos molesta de ellos, realmente no los estamos viendo a ellos, estamos viendo la historia que nos contamos de eso que ellos están haciendo. Entonces me di cuenta cómo teníamos que volver a ser hijos, como te decía, para poder ser mejores padres. ¿Cómo le hiciste para volver a ser hija? O sea, para lograr eh, transitar por esa travesía o por ese camino nuevamente, regresar a ser hija. ¿Tuviste que relacionarte con tus padres, ir con ellos o cómo hiciste eso? Totalmente. Y aquí voy a cómo ese flujo de la vida te va llevando de manera tan sabia para que tú puedas ir construyendo esa travesía del alma, Alicia. Por eso es que me encanta tanto el nombre de tu podcast. Y es que precisamente como nosotros terminamos con nuestro lente nublado, desde ahí como que le robamos la autenticidad y el verdadero ser a nuestros hijos. Y si seguimos ahí, pues no rompemos el ciclo de culpa, de sufrimiento, de dolor que venimos arrastrando de generaciones en generaciones. Entonces el flujo de la vida me fue llevando por libros, formación, conferencias y yo llegué a la bioneuroemoción. Entonces yo estudié el diplomado de bioneuroemoción y allí el trabajo es totalmente interno. Es decir, en el diplomado te vas a revisar quién eres. Es decir, en la bioneuroemoción entramos en un camino que duele muchísimo, porque para mí, en mi caso, fue hacer visible una cantidad de creencias inconscientes que estaban generando todo lo que yo vivía hasta ese momento. Y entonces, de la bioneuromoción, y yo no lo sabía hasta mucho después, está muy basada del curso de milagros. Entonces, para mí todo tenía Ok. sentido. Y aprendí a mirarme a través del otro. Entonces, aprendí a usar las relaciones con mi hija, con mi esposo, con mi mamá, a verme a mí a través de ellos. Porque, y aquí es donde nace un poco de lo que yo voy a hablar más adelante, y es cómo las relaciones nos transforman. Porque precisamente cuando yo empiezo a ver al otro no como el que me hace daño, no como el que me ocasiona malestar, sino es un espejo a través del cual yo puedo ver algo que por mí misma no puedo ver, el otro se me convierte en un maestro. Entonces, fue aprender eso, ¿sí? Y entonces cada conflicto para mí tenía información que había para conocerme a mí misma y que de otra manera pues yo no podía ver. Y todo ese proceso me llevó a replantearme la relación con mi mamá. Entonces, lo primero fue poner orden en mi psiquis a mi sistema familiar. Yo estaba casada con y con una hija, pero en mi psiquis estaba mi mamá y yo al pie de ella, cuando debería estar es Yesenia y su esposo y su hija. Pero yo tenía era mi mamá. Entonces yo estaba casada y con mi hija, pero en mi mente yo todavía estaba en la casa de mi mamá. Era leal a su sufrimiento, era leal a todo lo que ella había vivido y que yo había visto vivirla, a su sufrimiento, a su llanto, a ver cómo sufría con las relaciones que tuvo con sus parejas. Y entonces yo veía en mi esposo, veía todas las historias de dolor que los hombres habían tenido con mi mamá. Entonces yo no veía a mi esposo, yo veía era a que los hombres hacen daño, los hombres no saben amar, los hombres hacen todo mal, los hombres... Y desde ahí me relacionaba con mi esposo. Claro, cuando Oye, yo me di cuenta de eso, ajá. hubo un cambio así, Alicia, porque dejé, o sea, es decir, limpié mi lente y empecé a darme cuenta todas las veces que yo lo culpaba por una percepción que era mía. Entonces empecé a limpiar el lente. Muchas veces él a veces me cuidaba en su rol protector, me cuidaba,
Yo no sabía ser cuidada porque yo viví con mi mamá y con mi hermana durante toda mi vida y no tuve papá. Entonces yo no sabía Ok. ser cuidada. En el rol que tuve en mi infancia, porque como no había un papá en el hogar, yo me Ujú. convertí como en el papá de la casa. Ajá. Entonces yo estaba como siendo el papá o el esposo de mi mamá cuando vengo acá. No sé recibir, no sé ser amada, no sé ser cuidada y empiezo a rechazar todo eso. Cuando te das cuenta de que eso es Guau. un espejo, dejas de ver que el otro es un ataque y empiezas a ver que el otro te está mostrando algo de ti. ¿Mm? Y ahí empieza a ver, eh, dime, Sí, lo que pasa es que justamente hablando un poco del espejo, quiero hacer aquí un paréntesis, porque a veces eso del, o sea, en terapia o en consulta, a veces eso del espejo como que no se comprende muy bien. O sea, llegamos a decir, es que en las relaciones, en cualquier tipo de relación, todo aquel que viene frente a ti es un espejo y se puede llegar a interpretar como que lo que el otro es está reflejando lo mismísimo que soy yo. Es decir, si el otro es grosero, pedante, malhumorado, no, yo soy también así. Entonces, un poquito que nos pudieras explicar cómo es esto de que el otro viene a ser un un espejo. espejo. Mira, nosotros, nuestra configuración de nuestra mente consciente Ujú, y la mente subconsciente se escribe en nuestra infancia. ujú, Entonces, mientras estamos viviendo con nuestros padres, aprendemos qué merecemos o qué no merecemos, aprendemos qué es bueno y qué es malo, qué tengo que permitirme y qué no para poder sobrevivir en un sistema familiar, si expresar mis necesidades es seguro o no es seguro dentro de ese entorno familiar, si el amor es algo seguro, si el amor es sufrimiento, todas esas conclusiones de qué es el amor, de qué es el mundo, qué son las relaciones, cómo se relacionan los seres humanos, lo grabamos en el disco duro durante los primeros 7 años de vida, principalmente que es cuando nuestro cerebro está en estado grave, 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 estado teta, que es cuando en ese tiempo nuestro cerebro está grabando absolutamente todo y va tomando, va sacando conclusiones y decisiones sin ningún filtro de análisis. Es decir, ahí no decimos, no, es que mi papá no está en la casa porque trabaja mucho, porque él piensa, es en el futuro nuestro. No, de niño pensamos, es papá no está en la casa, no nos quiere, por ok. decir algo. Entonces Ujú, sacamos conclusiones sin análisis porque nuestro cerebro a esa edad no tiene la parte prefrontal desarrollada, que es la que analiza, saca conclusiones, deduce. No, cerebro límbico y reptil están expuestos totalmente en esa etapa. Entonces ahí es donde se configura nuestra memoria. Entonces, esa memoria queda almacenada, el 5% es nuestra mente consciente, la que toma decisiones, la que sabe lo que está haciendo. Y el 95% es la mente subconsciente. Es decir, no ujú. sabemos que está ahí, pero es la que determina nuestras elecciones, nuestras relaciones, nuestras reacciones. Son los programas que se quedaron grabados en esa época, en esa etapa de la Correcto, vida. correcto. Ok. Como no somos conscientes de ese 95%, entonces las relaciones que tenemos con nuestros seres más allegados, en mi caso, mi familia, me empezó a mostrar qué había ahí. Entonces, por ejemplo, me molestaba mucho de mi esposo eso que yo te digo, que yo me ponía el cinturón de seguridad no me lo ponía y entonces él me decía, amor, porte el cinturón de seguridad. Para mí eso era, ay, pero es que usted parece que yo fuera una niña chiquita, ta, ta, ta. Me molestaba muchísimo, pero me di cuenta que lo que yo no estaba permitiendo era dejarme cuidar. Los hombres tienen un cerebro instintivo de cuidado, de protección. Dado que él me ama y me cuida, me dice, amor, porte un cinturón. Yo no lo veía así. Para mí era en transparente que usted sí cansa, usted sí molesta. No me trate como una niña. ¿Ves? O sea, era eso tan sutil. Esa es una información que yo, si tú no te preguntas por qué me molesta que mi esposo me diga que me ponga el cinturón, sino que simplemente me molesta y si es cansón, si yo me quedo con eso, con que él es un fastidioso, estoy dejando todo afuera y no me estoy permitiendo recibir la información que me da
el preguntarme por qué me molesta que él me diga que me ponga el cinturón. Cuando yo empiezo a preguntar eso, me hizo, ¿por qué me molesta? Porque siento que soy una niña. Y empiezo a darme cuenta, por supuesto, con una metodología que es precisamente la metodología que aprendí para acompañar a las personas, es poder llegar a esas historias, esos patrones de percepción que me hacían sentir que eso era una molestia y no y estaba totalmente cegada de otro ángulo en donde había cuidado, había amor. Yo no me sentía merecedora de eso, por eso lo rechazaba. Si tu hijo, por ejemplo, te molesta muchísimo que tu hijo te confronte, te rete, que tú le digas algo y él te cuestione, es porque de niños, si yo me quedo con que sencillamente es que mi hija es una rebelde y es una grosera, ahí quedó. Pero si yo me pregunto por qué me molesta tanto que ella haga eso, me empiezo a dar cuenta que a mí de niña yo me acostumbré a callar, a que como era, era, porque en mi contexto de niñez yo tenía una hermana discapacitada y vivía con mi mamá. Luego toda la atención de mi mamá estaba puesta en mi hermana y yo trataba al máximo de no molestar. No, yo era invisible. Si yo tenía un problema, porque yo decía, mi mamá tiene suficiente con mi hermana. Entonces, durante mi niñez y mi adolescencia fue muy resolviendo yo sola. Y lo que yo pensara, opinara, sintiera, aprendí que eso no era importante. No porque mi mamá quisiera hacerlo de esa manera, sino porque la dinámica se dio de esa manera. Ella hacía lo mejor que podía. Y entonces cuando mi hija nace y, claro, empieza a compensar eso, ella me cuestiona, me reta, me dice, ¿por qué esto así? Porque llega un momento en el que uno puede, si no lo trabaja, eso me exacerba y porque así, punto. O me pregunto, Ok, ¿por qué me molesta esto? Y empiezas a encontrar el patrón de percepción que te hace sentir que eso te molesta. Cuando tú lo encuentras, lo desarmas, construyas una nueva creencia, una nueva narrativa con la que ahora enfrentas esa misma situación. Tu hija no tiene que cambiar nada, tu esposo no tiene que cambiar nada, lo trabajaste tú adentro. La relación te transformó. ¿Mm? ok. Oye, entonces, a ver, esta Ento- metodología o esta forma es únicamente preguntarte por qué y ya tú vas haciendo un insight o escribes o cómo lo llevan a cabo. La metodología tiene unos pasos en donde encontramos a veces lo que creemos que es el problema no es realmente el problema. Entonces, ¿cuál es el motivo de consulta? Con ese motivo de consulta empezamos a describir una situación en la que el objetivo es no dejar que la historia, la narrativa que siempre nos hemos contado sea la que hable, sino el hecho. Llegué, me senté, me paré, dije esto, él me respondió esto, yo contesté esto, porque si empezamos, es que él, o es que hace años, o es que yo lo dije, porque ahí empezamos con nuestra historia. Entonces, la metodología busca que esa historia, no caer en esa historia, encontrar cuál es el patrón, el elemento estresor en esa situación y ese patrón irlo rastreando, como haciendo como un rastreo y yendo hacia atrás hasta encontrar la raíz, dónde nació ese patrón. Lo reescribimos como que ese holograma se recrea de nuevo, pero con una narrativa que ahora tú de adulta sí puedes ver y lo transformas y ahora te vienes con una nueva información a afrontar esos desafíos que tienes hoy en día, pero con una narrativa diferente. A términos generales, en eso consiste la metodología. Ok, Ahora, el ok. espejo que nos muestra, el espejo de mi hija me muestra a través de su valentía, de la capacidad que tiene de confrontar, me muestra cómo yo estoy posicionada en el otro lado. Yo me callo, no molesto, trato de que nadie se moleste con lo que yo digo. ¿Ves? Me está mostrando que esa parte yo la tengo reprimida, porque yo estoy polarizada Ok, en el otro lado. ¿Mm? ok, ok, ok. Pero entonces, fíjate, lo que voy observando de tus travesías, como de todo el camino que decidiste recorrer, es, o sea, porque se escucha muy fácil decir, ah, bueno, pues ya vamos a ir a revisar cuál es el pensamiento que generó esto o cómo lo sentiste en ese momento y entonces nos vamos para atrás a buscar. Yo creo que no es tan sencillo, pero en tu caso, por lo que nos compartes, es primero mi alma me llevó a tranquilizar mi mente y a enfocar la atención
para observar mis pensamientos. Así es, por ahí Después, empezó. después me llevó a como tal identificar los pensamientos que estaban rigiendo mi actuar, ¿no? Un poco así. Y Como cambiar después, la percepción sobre los pensamientos. ajá, y después con la psicología positiva era ir a observar todas mis relaciones y reaprender, pero regresar a ser hija a través de cómo soy mamá, es un poco así, o a través de ver a mis hijos Volver a y ser hija a través de ir a revisar la relación que tenía con mi mamá. Como yo te decía, oh, yo estaba en mi casa con mi esposo y mi hija, pero mi mamá, pero mi psiquis todavía estaba en la casa con mi mamá. Entonces yo tuve que volver a ser hija para soltar a mi mamá, decirme, yo no soy la mamá de mi mamá, yo soy su hija, ocupar mi lugar dentro del sistema familiar. Es ujú, volver a ser hija cuando yo configuré bien la relación con mi mamá, que por supuesto eso es un proceso, como dices tú aquí puede sonar fácil, pero es un proceso, una metodología, un acompañamiento. Cuando pude todos reconfigurar los est- cuando pude reconfigurar esa relación, se organizó mi Ajá. relación en mi hogar. O sea, yo no tuve que hacer mayor cosa, o sea, yo no necesité cambiar a mi esposo y a mi hija. Se reconfiguró porque ellos vieron que yo empecé a ocupar mi lugar en mi hogar. Ok, En- ok. Entonces mi esposo empezó a dejar de sentirse atacado, a sentir que yo estaba acá. Sí, o sea, yo digo, mi energía lo reflejaba, mi energía era, porque yo no lo decía, yo decía, pues es que yo soy de acá, de esta casa, ¿de dónde más voy a ser? Pero mi energía mostraba otra cosa. Mi mente subconsciente hablaba otra cosa. Entonces fue volver a reconfigurar esa historia, reconfigurar saber que la historia de mi mamá no era mi historia, que la historia que ella tuvo con los hombres era su historia y no la mía, y yo estaba construyendo una nueva historia con un hombre que me amaba, que me hacía sentir merecedora de amor, con una hija de la que puedo estar pendiente todo el tiempo. Sí, entonces tuve que volver a ser hija para soltar lo que no era mío y ahora sí me vengo con un lente más limpio a ser mamá y Ah, esposa. ok, ok. Entonces es como dices que ni siquiera tuviste que decirles nada. Ahora ustedes se van a mover así, ahora tú solita con todo este camino que recorriste Todo el y tiempo en mí. ok, ok. Y entonces ya. Ahora, Has- este fue un proceso tan transformador para mí que yo dije, yo quiero que todas las personas tengan la posibilidad de tener esta transformación. O sea, para mí fue muy transformador ese proceso. Y entonces fue cuando ya decidí hacer el máster en bioneuroemoción, en donde ya el camino que yo recorrí, ahora aprendo a acompañar a otros a que atraviesen ese mismo camino. Y ok. entonces es lo que hago hoy en día, donde a través de mi metodología, pues sin esa prueba y error que yo hice durante 10 años, llevo a través de los pasos y de las herramientas y de lo que trabajo con las alumnas, pues es llevarlas a ese mismo camino de transformación en menor tiempo del que yo gasté. Entonces, yo soy una apasionada de la lectura, del conocimiento, así que pues he complementado todo esto con herramientas como The Work de Byron Kate, que en donde también nos hacen hacer mucha autoindagación, neurociencia, sistema nervioso, me apasiona la física cuántica y en donde, y digamos que ahí es donde en la física cuántica es en donde están las respuestas a muchos de los enigmas que el ser humano hoy día, la ciencia tradicional, no ha logrado explicar. Así que me apasiona muchísimo eso. Y después de todo este proceso tan liberador, Alicia, yo definitivamente ratifiqué mi deseo de querer dedicarme a ayudar a otras mujeres a emprender ese mismo viaje eh, con un método que transforma las relaciones desde la raíz. Por eso renuncié a mi trabajo corporativo hace 2 años, en el que llevaba un poco más de 25 años eh, y creé Raíces, Escuela de Conciencia, que es un proyecto con el que promuevo la transformación interior para mujeres que quieren sanar la relación consigo mismas y con su familia, no cambiando a nadie, sino trabajando en ellas mismas. Ok, ok. Y Sí. entonces, a ver, un poquito platícanos cómo, o sea, ya en tu escuela lo que haces es capacitar a otras personas
como para que utilicen el método que tú conjugaste a través de todo tu camino y de todas las herramientas que encontraste en el camino, vaya, o es escuela para que cada mujer que decida salir como de los bucles de pensamiento que la mantienen en sufrimiento, puedan venir y encontrar las herramientas y los caminos que las puedan llevar a encontrar plenitud en estar vivas pues eso, en su ser mujer, etcétera, etcétera. O sea, lo que quiero saber, lo que me gustaría que nos compartieras es si tú, después de todo este andar que nos has compartido, hiciste una, pues no llamarle metodología, pero conjugaste como todas las técnicas y es lo que ahora enseñas, o cómo es esto. En este momento, digamos que mi sueño es poder, en efecto, poder enseñar a otros que puedan aprender el método para que ayuden a más personas, pero en este momento yo me encuentro es en esa parte segunda que tú dices, en donde a través de la escuela de conciencia llevo a mis alumnas a tener esa educación emocional que les permita salir de ese bucle. Entonces lo hago a través de un programa que se llama De la reactividad a las relaciones conscientes y también en sesiones individuales en donde ya trabajamos conflictos puntuales, situaciones puntuales que quieren trabajar, se trabajan en sesiones individuales de acompañamiento y el programa sí es grupal y es online, un mix entre online y presencial. Eso es lo que en este momento tenemos en la escuela, que la idea es poder seguir creciendo, Alicia, y poder llegar a ser una escuela que enseñe el método para que los demás lo aprendan. Ah, ok, entonces tú creaste tu propio programa. Pues ese es algo Sí, que tú originaste, pues. correcto. Se creó con todas esas herramientas que aprendí durante estos 10 años, quitando lo que sentía que no me sostenía y dejando lo que sí tiene una transformación profunda, con el ánimo de que las personas empiecen su viaje desde entender quiénes son, o sea, quiénes son en el mundo, ¿sí? Parte de ahí el viaje, entender quién soy yo el personaje, soy yo el cuerpo o soy yo una conciencia que mira ese cuerpo, ¿quién soy? Y desde ahí arranca un viaje a entender el sistema nervioso, cómo funciona el sistema nervioso, qué hace que reaccionemos, qué hace que nos dé enojo, qué hace que explotemos eventualmente, qué hace, cómo funciona el sistema nervioso y cómo regularlo para que desde las primeras clases las mujeres ya puedan saber cómo respirar para que en la medida en que van aprendiendo herramientas ya al menos saben parar un segundo, parar, que es un poco como lo que nos suele pasar y es la reactividad que genera una discusión tras la otra. Entonces empezamos con el sistema nervioso, luego vamos a entender cómo funciona el cerebro, cómo se constituyen las creencias, en qué etapa del desarrollo del ser humano se crean el disco duro, cómo se crea, cómo los pensamientos crean las creencias, cómo esas creencias impactan en las emociones y cómo esas emociones impactan en mi conducta. Entonces ahí voy teniendo la base de que no soy yo, es un sistema que funciona así y yo tengo que aprender a entenderlo para saber regularlo. Luego de entender cómo funciona el cerebro, es importante entender las etapas del desarrollo de la vida del ser humano. ¿En qué etapa está tu hijo? Está en una etapa en la que tiene necesidades X, la adolescencia tiene otras necesidades, tú estás con otras necesidades, tu esposo está en otras necesidades y tus padres en otras. Entender cómo funciona el ser humano en cada una de las etapas de su vida te permite poder tener conocimiento para comprender y ejercitar la compasión hacia el otro desde la comprensión. ¿M? Luego vamos ahondando en esas lealtades familiares, en esas repeticiones que vamos haciendo por los aprendizajes que tenemos en nuestras familias. Entonces, en el programa indagamos, hacemos autoindagación para entender cuáles son esos programas, patrones, creencias, lealtades familiares que mueven nuestros hilos, que nos hacen relacionarnos o que definen el tipo de relación que tenemos con nuestro esposo, con nuestros hijos.
Luego vamos a hacer ejercicios de poder entender las proyecciones, cómo yo proyecto lo que yo no me permito acá, lo juzgo en el otro, las polaridades, cómo estoy yo acá y juzgo lo que está acá, el espejo, todas esas herramientas que te permiten empezar a ver al otro como una oportunidad de autoconocimiento y no como un elemento de conflicto. Ok, Y finalmente, pues es integrar todo este conocimiento para poder ahora reescribir tu historia y a partir de lo nuevo que sales, pues de lo nuevo que sabes, empiezas a construir tus relaciones desde un lugar de tu poder interior, no esperando que sean los otros quienes te den el bienestar o la paz que tú quieres, sino que tú la buscas y a través del otro te conoces a ti mismo para poder sanar todo eso. Y a veces el término sanar está muy satanizado, digo yo, porque sanar no es porque tú tengas algo malo, sanar es ir al origen y reescribir esa historia que se escribió de niño y reescribirla ahora con una mente de adulto. Eso es sanar. Entonces tú te vienes con nuevas herramientas, nuevas percepciones, a poder relacionarte y a construir la vida desde el poder interno que tienes. En un ok, baile, digo yo, con un baile armonizado con el universo, con la energía que todo lo sostiene, en donde te vuelves tú creadora de tu propia realidad. ok. ¿Cuántas mujeres han pasado por ahí o cuántas personas? ¿Es un programa específico para mujeres o para todo el que quiera llegar a conocerse? Este programa está enfocado hacia las mujeres, Alicia. Yo he venido haciendo, mi enfoque ha estado principalmente en los talleres, estuvo principalmente en los talleres presenciales, luego pasó a los acompañamientos individuales, luego este programa lo apliqué de manera individual en algunos, con algunas mujeres y ahorita lo estoy escalando a que sea grupal, un híbrido entre mixto y en vivo. Ok. Este se encuentra en lista de espera para que las mujeres que estén interesadas en profundizar en su conocimiento para mejorar sus relaciones de familia se inscriban a su lista de espera. Ok, y yo creo que no nada más es para las relaciones de familia, sino en general para tener una vida más plena, porque estamos aquí y de todas maneras no solamente tenemos relaciones con la familia, tenemos relaciones en el trabajo, tenemos relaciones con el que me vende la verdura, tenemos relaciones en donde quiera, tenemos relaciones y en función de qué tan integrada, yo creo, estés o resuelta con la mayor parte de los programas que traías, en esa medida todas tus relaciones van a mejorar. ¿Más o menos es así Por o...? supuesto, no, por supuesto que sí, Alicia. Mi enfoque es, digamos que este programa lo he hecho muy en mi propio viaje y como con mi propio viaje y todas las herramientas que he aprendido y como me he formado, puedo acompañar a otros. Pero en efecto, lo que tú trabajes acá va a redundar en las relaciones con tu jefe, con tus compañeros de trabajo, porque para nuestra mente, nuestro jefe tiene el mismo nivel de autoridad que nuestro papá. Ok, Nuestros compañeros de trabajo quizás el mismo con que nuestros hermanos. Entonces, poder saber que el otro es un espejo, que el otro es una forma a través de la cual yo me puedo conocer, aplica en cualquier entorno. ¿Mm? ok. De hecho, las mujeres que logran convertirse en una mujer que deja de culpar a los demás y se apropia de su vida, pues se vuelve una mujer que es dueña de su mundo interno, que está a cargo, se vuelve una heroína para su clan, porque rompe los patrones que venían impuestos y logra dejar los miedos y juicios para poder integrar todos esos aspectos de la personalidad que han estado reprimidos en generaciones y rompe con eso y se logra ser una persona completa. Se permite su luz y se permite su sombra también. Se vuelve Claro. también una persona, una mujer que es un espejo más consciente y compasivo porque dejas de mirar al otro con juicio, con negatividad, sino que empiezas a verlo como primero como una persona que también tiene heridas y que tiene situaciones por resolver, pero sobre todo alguien que te está dando información para ti. Entonces dejas el juicio, se acaba el juicio porque siempre te estás viendo a ti misma a través del otro. Si tú juzgas, estás juzgando algo de ti misma. No tiene sentido el juicio. Claro, También te claro. vuelves una mujer que actúa desde la plenitud, desde la abundancia y no desde la carencia, porque cuando no hemos resuelto esos asuntos,
podemos estar actuando desde el arquetipo del mártir, en donde doy todo por los demás y no hago nada por mí. Y entonces utilizo el sacrificio para manipular o generar culpa en los demás. Y se convierte más bien en alguien que ayuda por voluntad propia, por libertad y no porque siente que debe sacrificarse por su familia. Y Claro. aprende a poner, por tanto, límites saludables. Y por último, se convierte en una mujer cuya presencia libera a su entorno, porque cuando tú te haces cargo de tu propia felicidad, tú dejas de usar a tu esposo y a tus hijos como un escudo para tu soledad, para tus propias necesidades, sino que tú te haces cargo de ti. Y cuando tú te haces cargo de ti, tú liberas a los demás. Tus hijos no tienen que sostener tus estados emocionales, porque tú te haces cargo de ellos y dejas de cargar a tus hijos con tus estados emocionales. Ah, es que tú me pones, tú me sacas la rabia. Si tú no hicieras eso, a mí no me daría mal genio. Esa es una de las cosas que más solemos hacer las madres sin darnos cuenta y terminamos construyendo una personalidad que también va a victimizarse de adulto. Si yo le enseño a decir, Claro. yo tengo rabia, pero mi rabia es mía, no me la estás originando tú, me está dando rabia lo que tú haces, pero yo soy responsable de esa rabia que me está dando. ¿Mm? Me gustaría que llegáramos a un acuerdo que sea saludable y para ti y para mí, pero la rabia es mía. Si yo siento tristeza porque tú te vas y me vas a dejar sola en la casa, esa tristeza es mía. No es que tú tengas que quedarte aquí para que mamá esté bien. Entonces, ves cómo empiezas, cuando tú te haces cargo de ti, empiezas a liberar a tu entorno. ¿Mm? Ok. Ok, entonces escuchándote es como, y desde la mirada de Jung, es hacer el trabajo de pasar toda esta travesía del alma para llegar finalmente a la individuación, que es Total. como a la integración de tus dos partes, masculina, femenina, pero además se traduce finalmente en autorresponsabilización, ¿no? Así es. Y, Es la forma en la que tú alcanzas la libertad emocional, Alicia. y es como surge el arquetipo de la heroína, pues, Así ¿no? es. Ok. Así, de la maga. De hecho, de la maga. Oh, ok, ok, súper. Oye, ¿y cuánto dura más o menos el programa? O sea, alguien El, que decidiera, por ejemplo, trabajar contigo eh, y, y entrar en el programa, ¿cuánto dura? Porque bueno, a ti te el costó programa dura, el 10. programa dura 7 semanas, Alicia. Ah, ok. Eh, de- el programa dura 7 semanas. Como te digo, hay acompañamientos individuales también. Hay pack de 3 sesiones, hay pack de una sesión, porque si es una cosa puntual la que tú quieres, allí no va a haber transformación profunda. El programa trae la transformación profunda. ¿M? Que es ir a la raíz y te transformas desde tu identidad, desde quién soy yo y desde ahí me relaciono con el otro. ¿M? Entonces, Ok. eso empieza desde cómo me veo a mí misma para luego ahí sí cómo me relaciono con los demás. 7 semanas. Ok, 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 súper. O sea, 10 años de tu vida hoy están en un programa Es eh, 7. sintetizados en 7 semanas y con resultados así súper efectivos. Total, pero total, si yo pude, Alicia, si yo pude, cualquier mujer puede, porque mi personaje Claro, hace 10 años era un personaje de amargura, de dolor, de sufrimiento, que yo no disfrutaba mi familia. Hoy en día no puedo decir que no hay inconvenientes, por supuesto, pero tú los afrontas desde un nivel de conciencia completamente distinto. Decir que sí se puede. claro, claro. Me encanta escucharte, me encanta escuchar cómo pudiste, pues eso, transformar este estado de mujer que eras a lo que hoy podemos aquí disfrutar y que además pongas al servicio de muchas mujeres que pudieran estar pasando por el mismo lugar, por el mismo camino, para que también puedan encontrar su travesía y su camino de luz. ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, Alicia, me pueden encontrar en Instagram como @raíces.es, en Facebook como Raíces-Escuela de Conciencia y en mi reciente podcast Relaciones que Transforman en Spotify. Ok, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por compartirnos tu viaje, tu gran travesía y sobre todo, pues porque ya sabemos que contigo encontramos un camino de luz. Entonces, pues
Pues gracias nuevamente y les invitamos a que si les gustó el episodio, le den clic en la campanita, le den me gusta, nos dejen sus comentarios y puedan compartirlo con quien ustedes piensen que les pueda interesar. Gracias y hasta la próxima travesía.